AM. Aquí en cabina recibimos el día de hoy al senador de la República por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nidia, un gusto saludarte y aprovecho que aún se vale para desear un 2025 de mucha felicidad, salud, prosperidad material, pero sobre todo prosperidad en el alma, a ti y a todos los radioescuchas. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, son muchos los temas que vamos a abordar porque el inicio de año suele ser muy dinámico en varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, la expectativa que genera el tema del salario. La gente se pregunta, ¿habrá incremento salarial? ¿Y qué trae consigo, por supuesto, no, el incremento al salario? Fíjate que tuvimos un periodo legislativo excepcional, histórico, porque se llevaron a cabo muchas reformas constitucionales, 16 reformas constitucionales que representan prosperidad, bienestar, desarrollo y justicia para el pueblo mexicano y los sonorenses. Y dentro de ellos está el salario mínimo, la ley de salario mínimo, garantizar en la Constitución que siempre suba y esté por encima de la inflación. Y ya tenemos los resultados que dan efectos positivos para la economía del país, porque ahora el salario mínimo aumentó el 12%, casi 500 pesos en la frontera y en el resto del país casi 300 pesos. Es decir, diferente a lo que nos decían los gobiernos del PRI y el PAN, que si subía el salario mínimo iba a haber una gran inflación, iba a ahuyentarse las inversiones y quedó estancado mucho tiempo. Hoy sube y tenemos esta gran oportunidad de seguir avanzando en el camino de la justicia. Como estamos retomando los sentimientos de la nación, como decía Morelos, que suba el salario del jornalero. Y esto sirve también, senador, para que la gente pueda afrontar en las familias sus necesidades básicas. ¿Alcanza, pues? Por supuesto, porque el objetivo es, y lo ha dicho la Presidenta de la República, llegar a un salario que se pueda adquirir 2.5 despensas o canastas básicas. Entonces ese es el camino, pero los resultados han sido muy efectivos porque muy diferente a lo que se pensaba. Tenemos una economía que va por buen camino, tenemos una inflación controlada y a la baja, no hay desempleo prácticamente, pero lo que más tenemos que celebrar, porque somos una sociedad fraterna y solidaria, que 9 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Esto representa los cimientos, la base y seguir profundizando en el humanismo mexicano. Uno de los puntos que también son importantes es el referente a los pueblos originarios. En el sexenio pasado, pues Sonora, con el presidente López Obrador, tuvo varios planes de justicia. ¿Qué se viene entonces en ese tema para este sexenio? Ahora establecimos en el marco constitucional la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto representa que los pueblos tengan personalidad jurídica, que tengan patrimonio propio y por primera vez en la historia de este país habrá un presupuesto vía derecho constitucional asignado a los pueblos indígenas y afromexicanos para que ellos los apliquen en las necesidades más apremiantes de su comunidad. Es decir, que nunca se queden estancados en el desarrollo, en la prosperidad. Y tuvimos un largo periodo donde eran excluidos del desarrollo. Tenemos muy cerca muchos pueblos originarios de Sonora, yaquis, mayos, seris, guarijíos, pápagos, entre otros muchos más, y se quedaron rezagados, aislados del desarrollo. Y esto ha representado ahora justicia y dignidad para nuestros pueblos. Yo estoy muy contento porque esto se establece en la Constitución y esto será año con año y va a permitir que en el presupuesto de la nación siempre haya un rubro para que no quede abandonado el desarrollo y la prosperidad de los pueblos originarios. ¿Qué quedaría pendiente en Sonora en materia de proyectos y obras estratégicas para los pueblos indígenas? Fíjate que ya tenemos un avance sustancial con uno de los pueblos más importantes, que es más importantes en materia de población, que son una gran mayoría los pueblos yaquis y mayos. Ahí se ha establecido un gran plan que en el referente histórico ha sido un avance sin precedentes en la historia de las comunidades indígenas, porque se restituyeron tierras que se les habían quitado, eso es bien importante. Se recuperó el agua y se hicieron muchas obras para el desarrollo con bienestar social, pero lo más importante es que se recuperó la dignidad de nuestros pueblos. Vamos a avanzar en este sentido para los mayos, para los guarijíos, y esto representa un gobierno que atiende y que voltea a ver al pueblo, que voltea a ver a los que más olvidados y más abandonados están. Yo saco referencia
cómo en la comunidad Seri ahora se cuenta con agua. O sea, abres la toma domiciliaria y encuentras agua. Nunca habían tenido agua. Actualmente se están suministrando con una desaladora, una pequeña planta, pero también viene un acueducto para garantizar el 100% de la dotación de agua para el consumo humano. Por ejemplo, electrificaciones que se han llevado en zonas donde no había antes, y esto ha conducido a que la visión del gobernador Alfonso Durazo es un gobierno que atiende de abajo hacia arriba, que voltea a ver al Sonora profundo, y eso nos ha llevado a un desarrollo con mucha prosperidad, es decir, desarrollo con bienestar social. Ahora, también otro tema es el de los ferrocarriles, los proyectos que también se vienen en el Plan México, y uno de ellos es justamente este. Fíjate que se reformó el artículo 28 de la Constitución para que el Estado retomara la rectoría de las vías del ferrocarril e impulsara nuevamente el tren pasajero. Eso está por ley, pues, ¿no? Es por ley. Eso nos va a permitir que muchos pueblos que habían perdido su vocación productiva, es decir, cuando dejó de pasar el tren pasajero, se vinieron a pique, lo que es Empalme, por ejemplo, y Empalme, el mismo nombre es por el empalme de las vías. De las vías, ¿no? Empalme, Ortiz, estación Benjamín Gil, estación Oros, todos esos pueblos que habían quedado abandonados, ahora con el proyecto de impulsar nuevamente el tren pasajero, va a permitir que tengamos un tren que sirva para el pasaje, para que podamos tener esta nueva alternativa de transporte, pero además cuidar el medio ambiente. Es decir, el tren pasajero es como la arteria que lleva vida, conectividad a muchos rincones de nuestro estado. Muy bien, y sí, seguramente usted pues es de Guaymas, seguramente sí. Y la cercanía con Empalme. Fíjate pues, que he platicado con muchos sonorenses y veo en ellos una profunda añoranza cuando recuerdan los viajes que hacían en el tren pasajero para cuestiones de estudios, de trabajo, de visitar a sus familiares. Esa es la demanda latente. Es una forma de comunicación, de transporte, que ayuda mucho a la economía porque son precios accesibles, pero además transita a cuidar nuestra naturaleza, a eliminar la huella de carbono. Sí, ahora otro tema también que no podemos, y también por el tiempo, porque a veces se nos va rapidísimo el tiempo, no podemos dejar de fuera el tema de la vivienda. Este gobierno, ya la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se van a construir 1 millón de viviendas, ¿no? ¿Y qué impacto va a tener este proyecto para Sonora? ¿Cuántas se van a construir acá en Sonora? ¿Y cuál sería el objetivo? Es una reforma excepcional con una visión muy clara de que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho constitucional. Es decir, el derecho que tiene el pueblo mexicano a tener una vivienda digna y propia. El derecho que tiene a vivir feliz con sus familias en una vivienda que tenga la certeza jurídica. Por mucho tiempo se construyeron viviendas alejadas del desarrollo, viviendas muy pequeñas, con materiales de muy mala calidad, que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro, hacía calor afuera, más calor adentro, dejaba de llover y seguía lloviendo adentro de la casa. Y esto terminaron abandonándola porque además no estaban conectadas con el desarrollo. No había espacio para la recreación, para el deporte, para la convivencia, y con los accesos para llegar a las escuelas y a sus centros de trabajo muy difíciles. Pues este concepto cambia de manera extraordinaria y radical, sin precedentes, porque ahora serán viviendas de las dimensiones adecuadas para que puedas vivir con tu familia de manera feliz, pero además con las condiciones para que tengas la certeza jurídica, es decir, que tengas una vivienda propia para tu familia. ¿Quiénes van a poder acceder a estas viviendas? Es un esquema muy importante porque está fuera de la banca bursátil, que era lo que provocaba que la gente nunca terminaba de pagar su vivienda. Siempre se volvían y pasaban los años y la pagaban 3 veces, una vivienda que no valía lo que o iban pagando y subía más la deuda. Por eso ya no va a estar en la banca bursátil, pero además va a ser vivienda con renta en opción a compra, un arrendamiento social, de tal manera que esta es una oportunidad para muchos jóvenes que puedan adquirir su vivienda.
porque después de un periodo de tiempo de estar Pagando renta, todo ese dinero de la renta se va en abono al capital, más lo que hayan cotizado en el Infonavit o otro esquema de ahorro para la vivienda. O sea, el pago de renta no va a ser perdido. Pues, No, decimos, ¿no? va a ser, estás abonando a tu propio capital. Ok, entonces también es un proyecto que va a beneficiar muchísimo a los jóvenes, sobre todo. Acá en Sonora, ¿en dónde se van a construir? Se van a viviendas? construir, iniciamos este 2025, el gobernador ya hizo el proyecto del desarrollo de vivienda, la mitad en Obregón y la otra mitad aquí en Hermosillo. Se está previendo que en un esquema distinto de que no sean viviendas pichoneras, que tengan espacios para la recreación, para el deporte, para la convivencia, y que estas formas de adquirir la vivienda sea de un esquema de arrendamiento social que te permita adquirir la vivienda en un tiempo que tú estés pagando esta renta. Okay. Pero además, mira, hay un déficit de vivienda muy grande en el país. Son más de 6 millones de viviendas, que quedaron en el abandono, porque no cumplía con las condiciones mínimas de habitar en la familia, del desarrollo familiar, y aparte carísimas que nunca sí. terminaban de pagarlas. O sea, aparte de que hay un déficit caras. Pues, Caras, era porque la vivienda se convirtió en un negocio y optimizaban todo en beneficio de la utilidad. Pero ahora el Infonavit recobra su sentido social para garantizar que la gente tenga vivienda digna, propia y adecuada. Esto va a revolucionar, es una forma revolucionaria de tener las condiciones para que todos puedan tener acceso a una vivienda digna y propia. Ahí está, pues son varios de los proyectos, entonces, senador, que es importante que la gente sepa, temas de los cuales, por supuesto, vamos a seguir hablando en los próximos meses. ¿Algo más que usted quiera agregar? Yo muy, muy contento y agradecerle a la población sonorense por el apoyo que nos dio, y esto nos ha permitido que tengamos mayoría calificada y seguir profundizando en los derechos del pueblo, seguir avanzando en el humanismo mexicano y con la claridad y la convicción de que el dinero del pueblo se debe manejar con honestidad y aplicarse con justicia de abajo hacia arriba, por el bien de todos y todas, y que siempre vamos a legislar con el sentir y el sentimiento de la gente, con los principios de nuestro movimiento que dio vida a una forma distinta de gobernar. No mentir, no robar y nunca, nunca traicionar al pueblo. Muy bien, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias al senador Heriberto Aguilar Castillo, senador de la República por Sonora, por habernos acompañado esta mañana acá en cabina. Muchas gracias, un abrazo. Con esto nos vamos a mensajes. Quédese con nosotros, en unos instantes regresamos.